para hacer una oración. Amén. 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 Adelante. Amado Dios que estás en gloria, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios amado, que estamos en esta hora, Padre lindo, delante de ti, delante de tu presencia, amado Dios. Dirígenos, Padre, abre nuestra mente, amado Dios. Usa tu siervo, Padre amado, que va a compartir esta clase, amado Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, bendito Dios, que la honra y la gloria siempre sea para ti, amado Padre. Te damos, Padre lindo, la bienvenida, Espíritu Santo. Guíanos, amado Dios, conforme sea su voluntad, amado Dios. Danos entendimiento, sabiduría. Abre nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, amén. Pues una bendición poder estar esta noche y poder compartir lo que tiene que ver con la clase del día de hoy. Yo creo que ya ustedes por ahí ya vieron por ahí un poco algo acerca de lo que se trata. Y la finalidad de toda esta información que estamos recibiendo tiene que ver con que nosotros vayamos poniéndole esas bases que es de suma importancia, irle poniendo esas bases a este ministerio que tiene que ver con la consejería familiar y que tiene mucho que ver con el trabajo que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. En la introducción podemos ver que Jesús aparece ya en el Antiguo Testamento como el Mesías, como el consejero en Isaías 9:6. Y Él es también, Jesucristo, Él es el buen pastor y que conoce a sus ovejas, y cuando una de ellas se pierde, la busca hasta encontrarla, la carga sobre sus hombros y la reestablece en la comunidad. Si ustedes se fijan, tenemos un modelo aquí muy importante de lo que tiene que ver con el acompañamiento, con el seguimiento, con el apoyo, con la ayuda. ¿Qué tan importante para Dios es una oveja que deja las 99 para ir por esa que se ha perdido, ir por esa que se ha extraviado? Jesucristo es la resurrección y la vida, según Juan 11:25. Él es el origen de que el interior del ser humano encuentre ríos de agua viva y agua que sacia la sed del alma. Él es el pan de vida que satisface la hambruna del alma. Entonces, fíjense, aquí hay algunos ejemplos que nos pone, por decir, este ejemplo que nos pone que de la resurrección. Obviamente, cuando estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de algo que no tenía vida, que cobra vida. Cuando hablamos de ese origen del interior del ser humano, el poder tener una comprensión un poco más amplia de lo que tiene que ver ser humano, lo abordábamos un poco en la lección pasada, ser que tiene que ver con la esencia, que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con ese ADN, con ese soplo de vida. Humano, que tiene que ver con nuestra humanidad, que tiene que ver con nuestra existencia aquí en la tierra, que tiene que ver con este cuerpo. Entonces, abordar la palabra ser humano, la verdad que es muy profunda. Únicamente lo estoy introduciendo de esta forma para que en ese mapa conceptual de sus mentes, en eso cognitivo de ustedes, vayan haciendo como esa separación. También nos pone el ejemplo de que Él es el agua que sacia esa sed del alma. Entonces, el alma bebe, el alma toma agua, porque aquí nos está poniendo este ejemplo, ¿verdad? Y qué mejor sed puede tener el alma cuando el alma está herida, cuando el alma está enferma, cuando el alma está dañada, cuando el alma está agonizando. Y qué mejor comprensión podamos nosotros tener con esta interpretación de estos versículos, que la gente necesita agua viva. La única agua que puede sanar aquella alma se llama Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de muchos ministerios, y entre uno de ellos a través de la consejería familiar. Para usar tu vida, para usar mi vida,
para poder llevar esa sanidad, esa restauración a esa persona. Y también pone el ejemplo de que Él es el pan de vida. Entonces tiene que ver con esa hambre, cuando la gente está en esa desesperación, en esa angustia, en esa aflicción, pues aquí nos dice, ¿verdad? Nos dice su palabra que Él es ese pan de vida. Y podemos ver aquí en este ejemplo que estamos poniendo a Jesús como el terapeuta. Nos lo enseña así de esta manera, ¿verdad? La lección. Jesús es el terapeuta que sana las dolencias físicas. Según en el Evangelio San Juan 5:10, a ver, déjenme lo pongo de una vez aquí para que lo podamos ver. Según el Evangelio 5:10 dice que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él es el que no entra a ese círculo de la humanidad. Él es Dios y Él siempre estará poniendo por encima las necesidades de las personas que el estatus social, que la importancia personal. Entonces, por eso se dice que Él es el atrios, Él es el médico, Él es el que ejerce esa terapia sanadora a las personas, según Lucas 9:11, 7:21 y 5:31. Y aquí es muy importante, mire, leer esta parte, porque dice, por decir en Lucas 9:11, que cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios, dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, no sanaba a todos. Es importante que nosotros podamos tener esta comprensión. Dice la palabra, y sanaba a los que necesitaban. No todo, bueno, todas las personas hasta cierto punto tienen necesidad de ser curados, de ser sanados, pero no todos quieren ser sanados. Debe de haber esa necesidad. Por eso es importante, lo veíamos en el primer nivel, que el consejero debe aprender a no andar ofreciendo consejo a las personas. Debe de ser sabio, de saber esperar para que las personas tengan esa necesidad y recurran al consejero, pidan ese consejo para poderlos abordar. Pero por otro lado, en el capítulo 7:21 de Lucas dice, en esa misma hora dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos, dice, les dio la vista. Y en el 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hay mucha gente que va a rechazar a Jesús. Hay mucha gente que no va a querer escuchar tus consejos. Hay mucha gente que no va a querer vivir como tú le propones a la gente que viva. Mucha gente que ni siquiera se considere que esté perdida. Hay mucha gente que no le importa la salvación, que no le importa tener ese encuentro con Jesús. Y hasta cierto punto nosotros debemos de tener claro esta parte, fortaleciéndonos en estos versículos, porque dice Jesús, o sea, los que están sanos no tienen necesidad mía. Yo soy el médico. Yo soy el médico, yo soy el que vengo a curar, yo soy el que vengo a sanar, yo soy el que vengo a restaurar, pero a los enfermos, a los sanos no, porque los sanos no tienen necesidad de mí. Entonces, él es el Paracleto que está con vosotros, pero que promete la venida de otro Paracleto, que estará con vosotros para siempre, según Juan 14:15, que dice, más bien en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, refiriéndose a nuestro amado y precioso Espíritu Santo. Entonces Jesús señala que el mal de la humanidad está en el corazón. ¿Dónde está? En el corazón. En el interior del alma, que vive esclavizada a múltiples adicciones. Entonces Jesús se sitúa como el que puede dar libertad a dicha esclavitud, según Juan 8:31, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué interesante.
La bendición que nosotros tenemos en las cosas de Dios es permaneciendo. Dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice que el que lo visita, no dice que el que cuando tiene problemas recurre a él, no dice que el que de vez en cuando se le presenta para tener una relación, dice el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí Jesús les decía a estos judíos, si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y después de ser mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es de suma importancia esto porque es algo que estamos llamados nosotros como consejeros a enseñar a los aconsejados, a las personas con las que nos toque trabajar con ellos. Hay muchos que se van a entretener en sus procesos de restauración, pero debemos de tener la habilidad, la sabiduría, la capacidad, el entendimiento, el discernimiento para poderlos llevar a estas bases y decirles, mira, necesitas permanecer en la palabra de Dios, porque si no permaneces en la palabra de Dios, no vas a ser un discípulo de Jesús, y si no eres un discípulo de Jesús, pues Él no puede hacerte libre, porque Él es la verdad, y solamente cuando nosotros permanecemos en Él, es que nosotros podemos ser libres. Qué importante es que nosotros podamos estar enseñando todo eso. Sería muy interesante que en tus apuntes, en tus anotaciones, en tu modelo que vas a ir haciendo, creando de manera muy personal para darle seguimiento a las personas, que tomes estos puntos de suma importancia para estar tratando con las personas. Jesús cura el cuerpo, pero su mayor interés de nuestro Señor Jesucristo es curar el alma. En Mateo 9, del 1 al 6, nada más puse el versículo 6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. No únicamente, volvemos a repetir, no únicamente a Jesús le interesa únicamente sanar a las personas, sino que a Jesús le interesa también poder sanar el alma, porque ¿qué es lo que va a ser juzgado el día de mañana? Nuestra alma. Tengámoslo presente, muy presente. ¿Qué es lo que va a ser juzgado el día de mañana? Nuestra alma. No va a ser juzgado nuestro cuerpo va a ir al sepulcro, nuestro espíritu va a regresar con el que nos lo dio, pero en su momento, por eso dice su palabra, no le temas al que puede destruir el cuerpo, témele a aquel que puede destruir el alma y mandarle al Seol. Se estaba refiriendo al Padre en ese tiempo que será ese juicio final. Pero bueno, por otra parte, si hablamos del Paracleto, que es la venida del otro Paracleto que transforma la vida de las personas y de la comunidad desde adentro, desde la interioridad del alma humana, modificando convicciones que tiene que ver con lo cognitivo, sus estados emocionales y su voluntad hasta la exterioridad de su conducta y las relaciones sociales. Entonces, la función del Paracleto es vertebradora que toda la acción pastoral y en especial el consejero pastoral puede estar usando con mucho poder, con mucha autoridad, porque la presencia del Paracleto inaugura una nueva etapa en atención personal pastoral. Por una parte significa un consuelo para la persona y por otra parte significa un conflicto. ¿Por qué un conflicto? Según en Gálatas 5, 16 al 17, es importante, vuelvo otra vez con esta insistencia, que nosotros enseñemos esto. Dice en Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene que ver con lo humano, tiene que ver con la existencia, tiene que ver con los afanes, tiene que ver con esos deleites carnales, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por eso Jesús decía, es necesario para que yo crezca en ti que tú mengues.
porque no puedo crecer en ti si tú estás crecido. Para que yo crezca en ti necesitas tú menguar, entonces necesitas rendirte a esa carnalidad para que mi espíritu pueda crecer dentro de tu vida, dentro de tu persona, y podamos tener una vida en bendición, una vida en abundancia. Pero por otro lado, miren que la tarea apostólica se desarrolla bajo el ministerio de este otro Paracleto. Hablar de esta tarea que nosotros tenemos de suma importancia. Esta tarea apostólica se desarrolla bajo el ministerio de otro Paracleto, y su acción en la vida de las personas de la iglesia es la de enseñar, guiar a la verdad de Dios, generar una nueva vida, y esta nueva vida pues va a dar testimonio interno a la conciencia humana. Cuando tocamos este punto de la conciencia humana, estamos hablando de que a través de la ayuda del trabajo que estamos haciendo, tomados de la mano del Espíritu Santo, vamos a estar contribuyendo, vamos a estar colaborando para que la conciencia de las personas se vaya expandiendo, para que vaya teniendo una comprensión, para que la ignorancia vaya saliendo de la vida de la persona. Y en ese trabajo apostólico que nos toca hacer a nosotros, tiene que ver con aprender a desarrollar este ministerio que tiene que ver con la consejería familiar bajo esa cobertura, bajo esa guía, bajo ese discernimiento del Espíritu Santo. Si nosotros no invitamos al Espíritu Santo en la consejería familiar, no sería cristiana, únicamente sería consejería. Y recurriríamos a algo secular. Pero cuando nosotros hablamos de la consejería familiar cristiana, estamos involucrando al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que está cobrando fuerza en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso, pues es de suma importancia que nosotros lo podamos aprender a estar viendo de esta manera. Y por ahí también en la lección veíamos acerca de los padres apostólicos. Miren cómo vamos tratando de llevar la lección. Vemos a Jesús como ese modelo, como ese consejero, como ese maestro, como algo por excelencia. Entonces Jesús trabaja con los apóstoles, y al trabajar Jesús con los apóstoles, entonces los apóstoles trabajan con la iglesia, trabajan con la congregación, para poder estar dejando un legado a las personas, un legado a la gente. ¿Y qué vemos nosotros acerca de los padres apostólicos? En sus escritos dice que se reflejan las preocupaciones por la sana doctrina. Ellos se preocupaban por esa sana doctrina, y los sufrimientos de las persecuciones no tenían como mucha importancia. Los cristianos de esta época son personas expuestas a la incertidumbre y al ostracismo. Sin embargo, el equilibrio personal del alma se refuerza con la esperanza de la vivencia cristiana. Anteriormente, la gente estaba dispuesta, si hablamos de estos padres apostólicos, es gente que no se sentía intimidada a poder ofrendar su vida, y menos ante estas bestias, porque si revisamos un poquito la historia, era un espectáculo llevar al Coliseo a los cristianos para que fueran devorados por los leones. Y lo único que salvaba al cristiano era renunciar a Jesús. Y por no renunciar a Jesús, tenía que presentar su vida, tenía que ofrendar su vida como alimento para estas bestias. Podría ser una pregunta muy buena ahorita de reflexión. Si esos tiempos volvieran, estamos viviendo tiempos difíciles con todo esto de la pandemia, de la contingencia y lo que estamos viviendo actualmente. Pero si estos tiempos volvieran, ¿cuántos de nosotros estaríamos así como dispuestos, verdad, a poder pasar o vivir cierto sacrificio
y que no nos viéramos con una tristeza, con un dolor, con una desesperación, con una angustia de lo que vaya a pasar, sino poder glorificar el nombre del Señor, y así como también golpeaban a Esteban con aquellas piedras, poder decir, no les tengas en cuenta, Señor, este pecado. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes participar. Únicamente abra por ahí su micrófono y compártanos cómo recibes esta primera parte de la lección. Yo tengo una participación, pastor. Adelante, adelante, José. Dice que a mí me llena eso muy... Estaba leyendo la historia como de estas personas morían, estaban en paz, pero lo más importante que ellos eran perseguidos en ese tiempo, como estamos viendo los tiempos difíciles de hoy de nosotros, pero en ese tiempo la iglesia era perseguida y se metían ellos en las cuevas, pero ellos no se metían a dormir, ellos no se metían en su afán, ellos los que se metían eran a buscar la presencia del Señor. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo, a ellos no les intimidaba morir, nada. Pero si vemos el tiempo de hoy, en lo que estamos viviendo el tiempo de hoy, que todo es pues afán en este país como estamos, ¿no? Que si no pagamos renta nos corre. Podemos similar todo eso en estos tiempos que estamos viviendo, que todo es afán a pagar el carro, afán a pagar la renta, que vamos a comer el día de mañana. Pero yo le apuesto que si nos ponen enfrente de un león en esos tiempos, los cristianos salimos corriendo, porque pienso que no estamos verdaderamente cimentados en lo que es la palabra y lo que es como estaban esas personas día y noche clamando al Señor, vigilando, ayunando para conectarse más con el Espíritu Santo. Pienso, pastor, que eso es mi conexión con esta palabra. Sí, y lo dices también de una manera muy acertada, porque indudablemente, o sea, si el Espíritu de Dios... ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres? De cabello, cabello. A lo mejor no se da cuenta que ya lo silencié. Es de suma importancia esto lo que estamos compartiendo ahorita, porque en un momento de la historia debemos de nosotros de ir recuperando todos esos principios, esos valores, para no dejarnos ser dominados por nuestros miedos, para no dejarnos dominar por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos en las redes sociales, por lo que nos dicen las demás personas, sino que podamos nosotros ser cautivos por su palabra, por el Espíritu Santo, y poder poner nuestra confianza plenamente en Él y en nuestra labor como consejeros, en nuestro trabajo en la consejería familiar, poder compartir esto que es de suma importancia que la gente lo conozca. Fíjense que aquí en esta línea del tiempo, me gustaría que nosotros podamos identificar de qué manera la historia ha tratado de cierta forma querer opacar el brillo de lo que tiene que ver con la luz de Jesús, con la salvación que Él vino a traer a nuestras vidas. Por aquí nosotros vemos lo que tiene que ver con los comienzos de la vida cristiana, prácticamente de aquí se están viendo el cursor de donde le estoy señalando. Prácticamente de aquí fue donde surgió toda esa revolución de lo que tiene que ver lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, y todas esas persecuciones que les tocaron vivir, que les tocaron pasar. Entonces, por eso aquí nos habla la historia de los comienzos y la cristianización del Imperio Romano. Podemos ver por aquí, por decir, en el año 300, 350 aproximadamente, cuando surge este empoderamiento del catolicismo, tomando esa fuerza como el cristianismo.
y de qué manera ellos comienzan a perseguir a la gente ahora ya no eran perseguidos ellos como cristianos, sino que ahora los cristianos perseguían a la gente para que la gente se bautizara, y es como que se fue perdiendo el poder recibir a Jesús como Salvador por una convicción, por un deseo, por una comprensión de que habíamos sido, de que había sido la persona pecadora, arrepentirse de todo eso y poderla llevar a su vida de manera personal. Comenzaron a ver unos cambios aquí muy fuertes, de tal manera que la iglesia cristiana dejó de ser perseguida, y aquí a través de la historia podemos ver cómo por eso se le llama el Imperio Romano, de qué manera en este tiempo se construyó todo ese imperio. Pero aquí me gustaría abordar un poquito, vemos por aquí en esta línea del tiempo, vemos aquí en el año 500, en el siglo V, pero en este tiempo del siglo V al siglo X, y unos 50 años más, se le considera como el tiempo del oscurantismo. Se considera este tiempo como el tiempo donde la Iglesia Católica quiso institucionalizar al Espíritu Santo también. Y obviamente, pues como el Espíritu Santo es Dios, pues dijo, ahí háganse bolas, ahí enredense ustedes, ya más adelante regreso, más adelante, para usar hombres y para usar a mujeres para que siga ese propósito por el cual fui enviado aquí a la tierra. Entonces vemos nosotros aquí a través de la historia, si revisamos por lo que tiene que ver con las reformas. Por eso por ahí les ponía en el chat del WhatsApp que los invitaba a que vieran la película de Martín Lutero. Por ahí les dejé el link para que ustedes pudieran tener una comprensión un poco más amplia de cómo comenzó todo este imperio católico romano a dominar no únicamente Europa, sino también dominar el continente americano y dominar en algunas otras partes, de tal manera que hace presencia en el mundo la Iglesia Católica. Y cuando surge este hombre, este doctor, este sacerdote, este cura llamado Martín Lutero, de qué manera él en su preparación, fíjense cómo fue, si ustedes vieron la película, se podrán dar cuenta que mientras Martín Lutero no había estudiado, él mantenía cierta ignorancia. Pero cuando comenzó a estudiar, cuando se comenzó a meter, cuando comenzó a indagar, cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarle a través de toda esa investigación, de toda esa indagación que comenzaba a hacer Martín Lutero, dijo, no, es que no estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando que nosotros hagamos. La salvación no se vende, decía, porque la Iglesia Católica vendía la salvación a través de las indulgencias. Y entonces él, cuando llega a aquel imperio romano, que llega a Roma, que según eso era como un premio para los curas, los sacerdotes, los estudiosos, poder llegar a ese lugar, y él mira en esos lugares toda esa necesidad que la gente tenía, y mira de qué manera la gente está siendo manipulada por el nombre de Dios, por el ser humano estar usando el nombre de Dios, y de esta manera estar manipulando con ciertas mandas, con ciertas plegarias, con ciertos rezos, y también con ciertos pagos para poder estar aportando, para poder estar dando. Entonces es muy importante que ustedes, en esto que están haciendo y que están desarrollando con la consejería familiar, vayan rescatando estas partes, y de qué manera desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no han parado, no se han detenido para querer callar lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día no es la excepción. Hay muchas, por decir ahorita, todo lo que se está viviendo en la nación
de Estados Unidos en cuestión de lo político, todo lo que nosotros vivimos aquí en México con tantas libertades que tenemos, pero que no las sabemos usar. Por decir, en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos está establecido que en ningún área pública puede haber ningún santo, puede haber ninguna imagen, puede haber nada que conduzca a la gente a la religión. Entonces, todo lo que nosotros vemos tapizado en diferentes partes de México, aquellas vírgenes, aquellas estatuas, todo eso se está haciendo de manera ilegal en la nación, pero ¿quién lo reclama? ¿Quién lo dice? ¿Quién va a tumbar esos baales? Entonces, estamos viendo cómo todo eso se ha apropiado demasiado de nuestras vidas, se ha apropiado demasiado de la conciencia de la sociedad para estar fomentando toda esta idolatría, y todo esto, o sea, viene de historia tras historia tras historia. Por decir otro ejemplo que les puedo poner, en el año 1700, según la historia, la Iglesia Católica hizo un acuerdo con los gobernantes aquí de la Nación de México, y en ese acuerdo que hicieron es que durante 200 años no iba a entrar otra religión que no fuera el catolicismo en esta nación. Entonces, imagínense, durante 200 años a nuestras generaciones pasadas le metieron el catolicismo hasta por las uñas. Y ya después de esos 200 años de que luego de la independencia de México y tanto eso que se celebra de una cosa a otra, y que hasta aquel que le llamaban el cura Hidalgo, que ni cura era, pero bueno, que usó ese estandarte para que la gente lo siguiera, para poder ser libres de toda esa opresión que se estaba teniendo y que era bajo la conducción del catolicismo. Es importante que nosotros ingresemos a toda esta parte de la historia para darnos cuenta de qué manera la consejería familiar hoy en día, cuando nosotros estamos frente a una persona que practica la religión tradicional, de qué manera nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, poder tener una comprensión de lo que la persona está pasando para realmente poderle ayudar. Lo que no ayuda a las personas que vienen de una iglesia tradicional es que los juzguemos. Lo que no ayuda es que los visitemos a sus casas y luego no, es que estás del diablo, mira nada más, estas imágenes y esto que tienes. Mucha gente es muy imprudente en la vida cristiana y se escandaliza por mucho, se escandaliza mucho a veces de cosas que no tendría que escandalizarse, porque en su momento, cuando la gente lo entiende, lo comprende, cuando se lo explicas, cuando lo llevas a la Biblia, entonces la misma gente dice, no, ¿sabes qué? Ya lo entendí, hay que quitar estos baales, hay que quitar esto está maldiciendo mi casa, está maldiciendo mi hogar. Pero vuelvo al punto aquí, qué importante es poder seguir este trabajo reformativo que nos conduce nuevamente a los caminos del Señor, para nosotros ir avanzando en los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Pero si tocamos el siglo XIX y el siglo XX, vemos de qué manera, si vemos por aquí en el escalón, en la parte de mero arriba, de qué manera la vida cristiana estaba en un peldaño muy alto, y luego se pasó a que pues la palabra de Dios no era infalible, y luego se bajó todavía más a que el hombre no era hecho a imagen de Dios, y luego se bajó un poco más a que no, los milagros no existían, y luego que a negar el nacimiento virginal, o sea que María había sido embarazada por José y no precisamente por el Espíritu Santo. Y si le seguimos más para abajo, ninguna deidad, más para abajo, sin expiación, sin resurrección, hasta que se lleva a lo agnóstico, pues. ¿Qué tiene que ver con estos gnósticos que van haciendo su imagen a su propia comprensión acerca de Dios,
y no entran a todo esto en cuestiones de lo bíblico, se echan mano de otras cosas, de otras creencias, de otras prácticas, y de qué manera todos estos fundamentos bíblico-cristianos fueron decayendo, y fueron descendiendo hasta lo que vemos hoy en día, de qué manera la ciencia se ha apoderado de una manera tan impresionante de muchos trabajos que le corresponden a nosotros como iglesia. Con el advenimiento de la psicología y la psiquiatría, entonces la cura de almas va perdiendo peso en la sociedad y en la iglesia. Aquí vemos este ejemplo de esta decadencia. Y estas ciencias comienzan a desplazar no solo la práctica, sino también la terminología y el contenido teórico de la consejería bíblica. Entonces se le va dando más apertura a los médicos, a los doctores, a los psicólogos, a los terapeutas, y cada vez se va haciendo más a un lado la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Lo que nosotros hemos estado viendo en estas lecciones pasadas, de qué manera Dios nos ha dotado, nos ha bendecido con ese poder, con esa bendición a nuestras vidas, para poder colaborar como consejeros en esa sanidad de las personas, en esa sanidad del alma. Por decir, si hablamos de la totalidad de trastornos mentales, emocionales o conductuales, vemos que son el campo de trabajo ¿de quién? De la consejería familiar, ya que en todo trastorno o enfermedad indice la dimensión de lo espiritual, y en esto es donde nosotros tenemos mucha autoridad. Es esa incidencia la que tratará la consejería familiar, mientras que otras incidencias deberán ser tratadas por otras disciplinas, pero todo lo que repercute con cuestiones del alma, con cuestiones del espíritu, es un área que ha soltado demasiado la iglesia, y que no se tiene el día de hoy el conocimiento, la preparación, la pasión, el entusiasmo, las ganas, la entrega, la determinación, la disciplina para podernos someter a un estudio, a una preparación, a un proceso por el cual yo voy siendo sometido para poder servirle de una mejor forma al Señor aquí en la tierra. Este equilibrio multidisciplinar es la mejor opción de atender una problemática humana. ¿Qué es lo multidisciplinar? Pues comprender, por decir lo que viene en la palabra de Dios, que a unos les asignó este trabajo, a otros les asignó esto, a algunos esto otro. Y en la consejería familiar, más adelante ustedes se van a ir dando cuenta que es muy amplia, que es muy extensa, y que podemos ir tomando cada uno de nosotros cierta especialidad en ciertos casos, en ciertas situaciones, en ciertos acontecimientos, para nosotros ir siendo cada vez más mejores y más buenos en eso que sabemos hacer. De repente no somos esas personas que queremos hacer todo, que queremos jugarle al todólogo, que es algo que ha afectado también mucho el ministerio en la iglesia, y que nos enfoquemos nosotros, que podamos identificar qué parte del cuerpo en Cristo como miembro, qué parte del cuerpo es a la que yo pertenezco, y hacerme un especialista en esa parte del cuerpo donde estoy incrustado, para poder hacer una mejor función. Si los otros lo hacen, ese es su problema; si no lo hacen, ese es su problema. Pero lo que corresponde a nosotros, poder trabajar cada vez con más fuerza. La consejería familiar cristiana es competente para responder a la necesidad humana del momento histórico. Por eso montábamos un poquito a la historia. Solamente necesitamos prepararnos, que es lo que estamos haciendo a través del diplomado, y actualizarnos constantemente de los acontecimientos que estamos viviendo. Por decir un ejemplo, lo que tiene que ver con la contingencia, cómo podemos influir en la sociedad como luz del mundo con la consejería ante acontecimientos como estos.
hay muchas necesidades. Hay mucha gente que quedó muy dañada, severamente muy dañada, emocional, sentimental, familiarmente. Esto fue algo que afectó a muchos hogares, que afectó muy fuerte a la sociedad y más a la que estaba alejada de Cristo. Y a esa gente es esa gente la que necesita que nosotros podamos llevar esa luz a través de este acompañamiento. Las complejas problemáticas que experimentan los creyentes deben tener un primer tratamiento en la consejería. Pero fíjense, no todos necesitan de consejería, pero esos problemas extremos es necesario estar preparados para nosotros poderlos enfrentar, y no únicamente enfrentarlos, sino también para poder solucionarlos. La enfermedad mental o emocional se genera en muchos casos por las influencias y por los valores de una sociedad despersonalizada. Para esto recibiremos capacitación en las lecciones siguientes para tener una mejor comprensión de esta sociedad despersonalizada en la que vivimos hoy y de qué manera nosotros podemos abordar. Cuando hablamos de esta parte despersonalizada, nos vamos a ir dando cuenta de qué manera la sociedad, a través del gobierno, a través de las instituciones, a través del movimiento lésbico gay, a través del aborto, a través de tantas cosas que están metiendo a la sociedad, o sea, están buscando despersonalizar a nosotros, válgame la redundancia, como personas, para que caigas a una actitud en la cual ni tengas identidad, que lo mismo te da ser una cosa que ser otra. Allá, por decir, en Canadá, si tú crees que eres niña, que eres niño, pues te puedes poner tus pañales, te puedes salir con tu chupón y te deben de respetar porque tú crees y tú piensas que es niño, y la sociedad te tiene que respetar. Es de esta manera como la sociedad, a través de esas personas que están en los gobiernos y en la forma como están manipulando la sociedad, pues están buscando, operando, poder despersonalizar todo esto, descontextualizar todo esto, para que la persona caiga cada vez más bajo y vaya perdiendo esa esencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Es necesario ser críticos con el concepto de patología mental, emocional, y ser serios en este estudio del alma humana, porque si nosotros no nos preparamos, si nosotros no le echamos ganas en todo esto, nuevamente, otra vez les vamos a estar dejando a manos llenas a este movimiento nuevo que quiere surgir. ¿Quién crees que está envuelto en un porcentaje muy alto en este orden mundial? La influencia del catolicismo. Si ustedes recuerdan, el 14 de mayo del 2020, que fue una reunión muy en plena pandemia, pero de qué manera esas personalidades muy importantes se dieron cita con el Papa y poderse organizar, en lo cual fueron muchos líderes, muchos gobernantes de diferentes naciones, fueron invitados para poder estar en esa reunión y poder sacar, poderles compartir a ellos los planes malévolos pues que ya tienen ellos, y que van a usar a todas esas personas que estén de acuerdo con lo que el papado, con lo que esos líderes mundiales estén poniendo para que la gente los tome, los lleve, los practique. Fíjense, no podemos sustraernos nosotros de la realidad del entorno en el que se ha tenido que desenvolver la Iglesia Católica. ¿De qué manera? Digo, la Iglesia Evangélica, porque la realidad de este entorno católico, de esta estructura católica, de esta iglesia tradicional, no ha dejado que la Iglesia Evangélica pueda desenvolverse, y no es de ahora. Por eso echábamos un poquito mano a la historia. Es desde los tiempos de Jesús, es del tercero, del cuarto, del quinto siglo, es del décimo, del quinceavo, o sea, cómo todo eso ha venido influyendo, y ellos siempre han buscado tener
el control, el dominio, no nada más en una nación, sino en todo el mundo. Ha sido y es un entorno dominante en la sociedad y en lo ideológico. En ocasiones la iglesia evangélica, fíjense, simplemente ha seguido un patrón católico y en otras simplemente ha reaccionado a dicho patrón. Cuando en España se habla del cristianismo, se habla de la iglesia católica. Y cuando ésta se manifiesta, la iglesia evangélica responde o reacciona, pero en raras ocasiones somos considerados significativos como realidad social. Se habla de las 4 religiones más grandes del mundo y entre una de ellas está el cristianismo. Pero el líder del cristianismo a nivel mundial es el Papa. Fíjese qué impresionante. Y otra cosa que me gustaría abordar ahorita para poder abrir y dar otra participación ahorita a alguien más. La influencia católica se percibe en varios énfasis teológicos que afectan a la práctica en la pastoría, en la pastoría en materia de la consejería y tratamiento del alma humana. ¿Por qué? Porque esta influencia católica se ha metido de una manera tan fuerte y tan tremenda, como lo pone el primer ejemplo con esa superstición animista. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que hay una superstición de que en todos lados hay espíritus. Y tanto es así que a la gente pues le han inculcado la adoración a las imágenes, porque ahí está un espíritu y ahí está alguien que la escucha y ahí está alguien que lo puede ayudar. Y como la gente, el ser humano a través de la historia siempre ha tenido esa necesidad de poder ver para poder creer, siempre ha tenido esa necesidad de poderle poner un nombre a Dios, porque si no le pone nombre siente como que no existe, pues. Y se nos ha olvidado a través de esos principios que hemos estado practicando para poder rescatar lo que tiene que ver con la consejería bíblica, con la consejería familiar cristiana. Se nos ha olvidado que ha habido muchas encomiendas que Dios ha entregado a la iglesia, pero que la iglesia de una manera muy irresponsable las ha soltado. Miren, creo que ahorita me gustaría poder escuchar al pastor Martín acerca de esto que les voy a compartir. Cuando nosotros estuvimos estudiando en la universidad allá en Guadalajara y que nos encargaban hacer algunos trabajos de investigación y que teníamos que recurrir a muchos libros de escritores, los mejores libros, ahorita me gustaría que abordara el pastor Martín más esta parte, los mejores libros escritos que nosotros encontrábamos era de profesionistas católicos. Ellos serán de una manera como otra, pero se han dedicado a la preparación, han estudiado, y eso les ha permitido estar por encima de la sociedad. No digo que nosotros vamos a estar por encima de la sociedad, pero por lo menos ya no vamos a estar operando en esa ignorancia y vamos a estar recuperando aquellas encomiendas que Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia para poder operar de esta manera. No sé, pastor Martín, si pudiera darnos alguna participación acerca del tema o algo también de lo que comentamos. Sí, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es muy cierto lo que nuestro compañero pastor Arturo Ruiz está comentando en este sentido, en cuestión de los libros y el nivel de lo que es la Iglesia Católica como cristianismo, que es la punta, la cabeza a nivel mundial. Tenemos muchísimos grupos evangélicos, cristianos, pentecostales, y todos de alguna manera pues creemos en Cristo.
y podemos ver dividida a la sociedad cristiana. Sin embargo, siempre lo que es el catolicismo pues se ha esmerado pues en la preparación. Sus sacerdotes, por ejemplo, estudian su licenciatura, estudian, son como tres carreras juntas las que lleva. Entonces no son personas como nosotros. El mundo cristiano, pues muchos de ellos sencillamente, como antes decíamos, nada más levantaban la mano y decían que eran pastores, ¿no? Ahora ya la iglesia se ha preocupado por preparar a su gente. Ahora ya hay mucha gente preparada con un nivel de licenciatura, algunos ya con maestrías, otros con doctorados, pero es muy mínimo. Y la Iglesia Católica definitivamente se ha preparado y tiene un nivel académico pues por encima de nosotros. La diferencia quizás pues sea la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, y es lo que ha ido marcando quizás con mínima cantidad de gente. Hemos influido tanto que ahora la Iglesia Católica ha cambiado su liturgia y quiere ser como los evangélicos. Ya ellos cantan nuestras canciones, predican como nosotros, por razones de que ahora, por ejemplo, en las encuestas que se hacen de a qué religión perteneces, pues antes la gente que decía ser católica era un 80-90%, ahora va bajando. Ahora ya las otras iglesias evangélicas están subiendo sus niveles estadísticos y el nivel estadístico de la Iglesia Católica está bajando. Ahora hay más cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales que católicos. Así es que, pues vamos tomando un punto muy importante de ganancia, pero eso también está afectando. Por eso les comentaba ahorita que la Iglesia Católica está cambiando su liturgia al ver que mucha gente de ellos se está cambiando con nosotros. Hoy, en este tiempo, yo he estado mirando que es un poco más difícil hablarles de Cristo a las personas, porque ahora ellos son cristianos, ahora ellos entienden el cristianismo como salvación, ellos tienen a Jesús, ellos tienen a Dios. Entonces, decirles que creen en Cristo, pues como que ya no pega porque ellos creen en Cristo. Decirles que creen en el Espíritu Santo, ellos creen en el Espíritu Santo. Ellos quieren hablar en lengua. Entonces, ahora ya se está volviendo un poco más difícil que el evangélico pueda estar ganando almas dentro de la religión cristiana. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros? Como dice la palabra, si el Espíritu Santo no los convence de pecado y de juicio, los católicos siempre van a considerar que son salvos y que están en la religión correcta. ¿Por qué? Por todos los cambios que se están dando. Creo que esto es para que nosotros lo podamos considerar, y nosotros que ya estamos en un nivel con los ojos más abiertos, pues sigamos preparándonos. Me gusta la línea del tiempo, ¿verdad? Se me ha hecho muy importante, muy interesante a mí, la línea del tiempo desde Jesús hasta nuestro tiempo hoy, cómo han ido cambiando la manera de ver el cristianismo, el comportamiento de las masas en cuestión de fe. Yo creo que sí conviene que nosotros podamos meternos un poquito más en ello, porque nos va a ayudar a responder a las preguntas que la gente está haciendo. Porque el pueblo católico normalmente no tiene mucha escuela en razón de fe. Realmente los sacerdotes y otros más son los que realmente tienen escuela y se meten, pero el pueblo no, nada más lo que les dicen. Y lo que les dicen aún así es tan fuerte que cierra la puerta para que el cristiano evangélico pueda llegar a su corazón. Mis hermanos, pues en mi participación, Dios le pague a nuestro hermano Arturo por la oportunidad que nos brinda, y les invito para que pues sigamos preparándonos para poder tener un nivel académico en cuestión de fe de mayor rango. Gracias, Pastor Martín. Y tocando este punto también, miren, lo que tiene que ver con
la condición de subsistencia económica y la centralidad del púlpito, desde los tiempos de la Inquisición, que esos tiempos fueron entre el año 1000 al año 1050, por ahí fue que sucedió estos tiempos de la Santa Inquisición, donde la gente que se decía ser cristiana la quemaban, les quebraban su cuerpo, los hacían pedazos, los desmembraban, los ahogaban, los asfixiaban, y todo esto lo hacían en nombre de Dios, según ellos, porque blasfemaban pues con todas las enseñanzas y las prácticas que tenían. Pero desde estos tiempos de la Inquisición, cuando frustraron la reforma protestante en España, el pueblo evangélico se vio obligado a vivir en condiciones de subsistencia social y económica que impide el desarrollo de una conciencia de la labor pastoral. ¿Necesita la iglesia dinero? Claro que necesita, porque a través del dinero, a través de la economía, se pueden lograr proyectos, se puede ingresar a la sociedad con más fuerza, se puede invertir en algunos de los líderes para que estudien, para que se preparen, para que vayan a la escuela, para que se capaciten, para que sean instruidos, para que se formen, para que puedan prestar un mejor servicio a la obra de Dios. Es muy importante esa área, no es como lo más importante, pero sí sí tiene su importancia que haya un ingreso económico para estarlo administrando de cierta forma para empoderar la iglesia del Señor. Hay que entender que en las condiciones que se vivían era difícil disponer de tiempo para aconsejar individualmente a los creyentes. ¿Por qué? En el poco tiempo disponible los pastores era para preparar sus mensajes, sus estudios, sus tareas administrativas, y difícilmente se le asignaba un tiempo para poder abordar, para poder indagar, para poder investigar, para poder meterse a esa profundidad de lo que tiene que ver con el alma. Porque realmente la comprensión de lo que es con el alma, yo creo que se nos va a acabar la vida a nosotros como estudiantes y nunca la vamos a conocer en su plenitud. Ahora imagínense los que ni siquiera les da interés de poder estudiar, de poder investigar, de poder prepararse por ese lado. Pero por otro lado también, de esta forma, toda la labor pastoral de consejería, entonces se iba centrando en la predicación y en la enseñanza hasta el punto de que el púlpito cobró un protagonismo casi sacralizado de la labor pastoral. Y comenzaron a querer resolver y comenzaron a querer solucionar todo desde el púlpito. Y que hoy en día sucede en muchas iglesias. Claro que todavía todo este comportamiento, toda esta idolatría que se sigue practicando todavía, y lo triste es dentro de la iglesia cristiana, pues sigue todavía. Hoy es casi un dogma de que el pastor o el anciano ha de ser un experto en el púlpito y que esta actividad es la más importante de la iglesia. Entonces centran todo en las cuatro paredes, centran todo en aquel altar, centran todo en aquel púlpito y se olvidan que vivimos en una sociedad y que es necesario poder salir, que es necesario poder ir por esas personas que están sufriendo para poder avanzar en esta tarea ardua, como lo que tiene que ver el hacer discípulos en todas las naciones. Y fíjense que sin desprestigiar ninguno de estos importantes ministerios que tenemos en todo nuestro entorno en la iglesia, nosotros como Ministerio de Consejería Familiar hemos podido comprobar que nuestro tiempo con los creyentes en la consejería individual y familiar ha sido más profundo y significativo para la persona que un mensaje o un estudio bíblico. La razón, ¿cuál es la razón? Es porque en el encuentro personal, el consejero aplica el mensaje bíblico a la realidad. Qué interesante que la persona está viviendo esa realidad, a ese problema,
que la persona está viviendo, el consejero, el acompañante, busca tomar ciertos versículos de la Biblia que se puedan encarnar en la vida de la persona para que pueda tener una comprensión en su realidad por la cual está viviendo y que de esta manera la persona, ese problema que está viviendo, de esta manera la palabra encuentra a la persona en su condición y en su realidad y viene una comprensión y una interpretación diferente que desde estar en un sermón o en un servicio en la iglesia, donde no digo que no se deba de hacer, claro, porque nos reunimos todos a adorar, a bendecir y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Ninguno deja de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos esa práctica de la adoración en grupo, claro que sí, pero sin hacer a un lado la importancia que tiene que ver con este acompañamiento. Y el ejemplo lo vemos en Jesús. Es así como Jesús encontró a la mujer samaritana de un trabajo uno a uno, persona a persona, cara a cara. De la misma manera lo hizo con Nicodemo, de la misma manera lo hizo con Zaqueo. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría poderles decir, hablar de nuestro campo misionero a través de la consejería, hay una urgencia de evangelizar y proclamar la salvación desde lo que tiene que ver con una formación en las personas a través de la consejería familiar. El déficit en la formación y el discipulado, es importante que nosotros retomemos esta área para tener una mejor metodología en la formación y en el discipulado. Referente a la política de las misiones extranjeras y la presión de los resultados, va haciendo a un lado los procesos y le van dando más importancia a las cantidades y no al discipulado, que en muchas iglesias es más importante tener números, cuántas personas se congregan, cuánta cantidad está entrando, cuánta economía está entrando a la iglesia, cuántos se bautizaron, y a veces, tristemente, se le da más importancia a las cosas que a las personas. Se ha perdido la esencia. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando a ti y a mí. Nos está hablando para que retomemos, para que aceptemos el reto, la invitación que Dios nos hace en este momento para volver a esos principios y realmente poder estar haciendo discípulos. Hay un concepto erróneo de la profesionalidad. Considerar la profesionalidad como profana. No, no es profana, es necesario prepararnos. Considerar que el Ministerio de Consejería Familiar no es profesional. No, tenemos que llevarlo a esa área de lo profesional, tenemos que prepararnos, investigar, cada vez estar más metidos en todo esto, porque si no se considera como algo profesional, o sea, cualquiera lo puede hacer. Sí, todos podemos dar consejos, pero no todos los consejos que damos le sirven a las personas para crecer, para que ellos sean edificados. E ignorar los principios de la ciencia médica, eso también nos va haciendo a nosotros cada vez no podemos estar cumpliendo el propósito que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Así que pues me gustaría escuchar a algunos de ustedes cómo ven, cómo reciben esta información acerca de esto importante que tiene que ver con la historia, a ver, dice aquí, muchos no tienen la pasión y están ajenos a los que viven destrozados. Así es. A veces nos interesa más el protagonismo. A veces fíjense que el Espíritu Santo me ponía a reflexionar ahora en estos días que tuve oportunidad de estar por allá en Nueva Orleans con mis hermanos, Nissim, su familia, con José, con Susi. Y el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar cómo nosotros de repente como pastores hablamos y predicamos mucho de menguar, hablamos mucho de lo carnal, de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu.
pero a veces como pastores nos descuidamos de esa parte egoica que tenemos nosotros como personas y a veces como que le damos mucho protagonismo al púlpito y a veces como que si yo predico se ponen las cosas buenas, pero si yo no predico no se pone bueno. Si yo oro por los enfermos sanan, pero si yo no oro por los enfermos no pasa nada. De repente ese protagonismo humano, esa parte egoica, muchas veces en nosotros como pastores tiende a brillar mucho y opacamos el brillo del Espíritu Santo, le estorbamos al Espíritu Santo para que se manifieste con poder. Pero bueno, a ver, veo por aquí a Susi así con ganas de participar. Susi, ¿qué puedes compartirnos de la clase? Amén, pastor. Sí, muy interesante la clase de hoy. También a veces hay como muchos líderes que también te opacan, que no creen en tu ministerio, pero viendo la película, la que nos recomendó, me recordé un poco de mí cuando empecé en el camino del Señor, que yo estaba loca por hablar de Cristo, por lo que Él había hecho en mi vida, y parecía yo pues una loca hablando. Y pero mi líder, él me opacaba mucho, pero yo decía, pero si nadie podía hacer en mí lo que Cristo hizo, nadie, decía yo, ni mi papá con todo su amor que me tenía pudo cambiar mi vida. Y yo viendo la película me recordaba porque yo rompía muchos protocolos y aún todavía los sigo rompiendo, porque les digo yo, a mí, yo soy de las personas que no me gusta meter en un molde a nadie, ni que nadie me mete en un molde a mí. Entonces me gusta ser un poco libre, y me gusta que las personas sean libres para hablar de Jesús, y pues hay mucha necesidad, bastante, donde quiera que vayamos, hay mucha necesidad con esto de la enfermedad. Es cierto, han quedado muchas familias devastadas, y la verdad que demasiado trabajo, y necesitamos llenarnos de conocimiento para llevar un poquito de alivio a estas personas, un poquito de esperanza. La verdad que, y no callar, y por algo, ¿verdad? Dios todavía nos tiene acá vivos, con vida y con un poco de conocimiento. No digo que lo haya conocido todo, estoy aprendiendo, me estoy enseñando aún todavía, pero dispuesta a enseñar, no quedarme, buscar mi propósito, seguir buscándolo, y hasta que no lo cumpla. Yo le digo, Señor, hazme inmortal hasta que no cumpla mi propósito, porque allá un día me vas a preguntar qué hiciste de lo que yo te di. No me vas a preguntar qué carro tuviste, qué casa tuviste. No, me va a preguntar qué hice con lo que Él me dio. Y muy bonito, también hablando, también hablando un poco del catolicismo. Sí, la verdad que a veces también en el catolicismo hay personas que con una vida muy bonita moralmente, que un cristiano. Entonces da tristeza, ¿verdad? A veces no hayas cómo hablarle de la palabra de Dios a un católico, porque es un poco difícil. Me ha tocado a mí en lo personal, y se me hace como muy difícil. Entonces digo yo, no, me voy a aportar como un poquito más, me abro más con estas personas, les doy más confianza para que es de la palabra de Dios, y gloria a Dios, y me ha resultado, Dios ha sido bueno. Su presencia, la presencia de Dios me ha respaldado mucho,
Gracias a Dios, porque yo a veces digo, ay, me van a decir, ay, pero mira que la vida moral que llevamos es una muy buena vida moral y mira fulano y menganito. Y yo trato pues como abrirme más, darle más confianza y hacer ser más amable de lo normal, pero la presencia de Dios no me ha avergonzado y me ha ayudado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque he encontrado una identidad en el Señor y le digo, Señor, yo sé quién soy tu hija y a veces quiebro los moldes. La verdad que no nací para estar dentro de ningún molde. Yo, desde que Dios me está abriendo el conocimiento, estoy quebrando los esquemas. Qué bueno, Susi. Es una bendición poder escuchar la labor que están haciendo y de qué manera el Espíritu Santo está tratando con ustedes y pues a seguir adelante, ¿verdad? Amén. A ver, Nissen, ¿qué quieres opinar? Adelante, Nissen, te escuchamos. Gloria a Dios. Después de Nissen escuchamos a América también. Adelante, Nissen. No, Lo hemos visto en clase, Nissen, quieren escucharte. no, fue que me pusieron, pastor, fue que me pusieron, no fui yo. Pues, no, pues gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y la verdad que esta clase, pues lo que decía, del conocimiento, lo que hablaba el hermano José, de lo que pasaba a los cristianos de antes, va así como Esteban, lo que mencionaba usted, y ahora lo que nos hace a nosotros es lo que nos hace a nosotros no tener esa identidad es el poco conocimiento o la falta de conocimiento. Entonces yo creo que verdaderamente el cristiano tiene que prepararse. Yo creo que cuando nos alineamos al propósito de Dios con conocimiento, búsqueda, no solo como la oración, el ayuno y todo eso, la intercesión y todo eso, pero si no tenemos un conocimiento para agarrarnos de la palabra, no vamos a avanzar. Si usted sabe, usted vio, saben que el mismo Jesucristo, ¿con qué venció al diablo? Con la palabra, con el conocimiento. Así es. Entonces, eso es lo que debemos de entender nosotros, que nosotros necesitamos un conocimiento, estudiar, investigar, interrogar para poder avanzar. Eso es lo que yo pienso y pienso que esta clase está muy importante, el saber de que necesitamos adquirir conocimiento. Cada día más, prepararnos, porque los tiempos van cambiando, la tecnología va avanzando. Yo sé que la palabra de Dios es la misma, pero tenemos que estudiar de qué manera podemos llegarle al ser humano. Como decía el pastor, la participación que decía, oye, es muy cierto. Los católicos, yo no sé si son una religión que antes no aplaudía, ahora aplauden, ahora danzan. No sé cuál es la religión, no se me olvida el nombre de la religión, pero hubo un hermano que iba a la iglesia donde yo me congregaba antes, que él, cuando salimos de esta congregación, él se fue a una iglesia y entonces ahí ya estando como un mes ahí, se dio cuenta de que esa iglesia no era pentecostal, que no era evangélica, pentecostal. Sí. Porque por el nombre, entonces nos están imitando mucho, pero aún así siguen con lo mismo de mucha idolatría, siguen con la misma en otras cosas que no las han podido cambiar. Así es que Dios les bendiga, me da mucho gusto volver a empezar de nuevo. Es cierto que me he perdido unas 2 clases, pero espero encaminarme ahí y que me ayuden, especialmente cuñado Tono. Claro que sí, Nice, Dios te bendiga. Gracias por tu participación. Amén. América, adelante. ¿Quieres
dar alguna aportación, algún comentario de la clase, nada más abre por ahí tu micrófono y te escuchamos. Bueno, sí está por ahí, América. Creo que va a estar teniendo por ahí detalles con su micrófono. Johnny, me gustaría que pudieras darnos por ahí alguna aportación. Hoy, durante el día, hablábamos y aportábamos esta parte y creo que es muy importante poderla abordar. A ver, creo que ya estamos listos. También. A ver, permítame, Johnny. Ya estoy aquí también, pastor. Adelante, América, adelante. Bendiciones y bendiciones a todos. Escuchaba por ahí en YouTube a alguien diciendo, obviamente no de todos los pastores, ¿verdad? Pero decía que muchos pastores son unos piojos y que lo que crean en las iglesias son obviamente liendres, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí, como estaba diciendo usted, o sea, todavía existen los pastores que solo ellos quieren brillar en la iglesia, ¿no? Entonces no enseñan absolutamente nada extra que uno pueda aprender, porque solamente ellos son los que quieren brillar. Y los cristianos a las iglesias buscando eso, o sea, que el pastor haga todo, los atienda muy bien. Yo mucho he escuchado de cómo pues los pastores terminan de predicar y tienen que correr a la puerta para despedirse de cada uno de los hermanos, y quien no lo hace, pues a la gente no le parece. Y gloria a Dios porque estamos aquí aprendiendo, y para que una iglesia no sea solamente el trabajo para el pastor, ¿no? Entonces el pastor está tan ocupado que pues nos recuerda como a Moisés, ¿no? Con todo el pueblo de Israel ahí, entonces los problemas sucediendo en la gente, pero pues como es tanto el trabajo, no a esa persona que podía tener una solución, digamos, antes, pues toma mucho tiempo para poder llegar a Moisés, ¿no? Entonces así es ahora en las iglesias. Tengo una amiga que está pasando por problemas de matrimonio y comparte ya mucho conmigo, y me dice que le dijo su pastor, dice, pues vamos a orar. Dice, usted quiere que ese matrimonio se restablezca porque el esposo se fue. Y ella dice, pero ¿cómo se va a restablecer con todo esto que sucede? Le digo, bueno, es que tú tienes que hablar con él. Y dice, yo no quiero tener al pastor orando por algo que ni yo quiero que suceda. Entonces le digo, y hace mucho tiempo que me dijo eso. Le digo, ¿no has hablado con él? Y me dice, no. Entonces dice, es que cuando quiero, alguien llega e interrumpe. Entonces los pastores están muy ocupados. Y la misma gente de la iglesia vive aún con amarguras, con raíces en su corazón de amargura, y no de tiempo, o sea, no de poco tiempo, sino que a veces uno ya en la iglesia cristiana pasa tanto tiempo, digamos, perdido por esa situación de que nadie nos enseña o nos ayuda a sanar nuestro corazón. Es solamente los mensajes de predicación que escuchamos y todo, ¿no? Y qué importante es lo que estamos haciendo ahorita en aprender para seguir ayudando a todas esas personas, incluso la misma iglesia, que está dañada también, aún todavía. Pues sí, indudablemente, América, hay que seguir nosotros avanzando en todo esto y seguir preparándonos para poderle dar mejores cuentas Amén. al que puso su mirada en nosotros. Gracias. Amén, así es, pastor. Gracias por tu participación, América. Amén. Había abierto el teléfono Johnny y luego sigue María, que tiene por ahí la mano levantada.
Adelante, Johnny. Yo por hoy estoy bien con las participaciones, papá. Ok, muy Sí, bien, gracias. por si le quieren dar el lugar a la siguiente. María, por aquí, adelante, María. Abre por ahí tu micrófono. Sí, bendiciones, Pastor Arturo, bendiciones a todos. Bendiciones. Sí, lo que estaba diciendo perdón, es que apenas llegamos y estamos en el carro, pero que le iba a decir, lo que yo empecé a mirar es de que empecé a mirar cosas como en los baños, anuncios, y luego también ya lleva un tiempecillo, ya unos cuantos años, y reflexiones, y ¿qué le iba a decir? También ponen a comerciales la Iglesia Católica, como el ayudar al prójimo, y veo varias similitudes, creo que se dice en español, a cosas se da, y veo que se están enseñando, y yo tengo una amiga también, así como la hermana América también, que yo siempre cuando hablo con ella, hablamos del Señor, y ella me dice, pero ella todavía no ha tomado la determinación, y la razón por qué dice que ella reconoce que en donde está seco. Ella reconoce que en donde está, dice ella, yo sé que ya leí la Biblia y ya les he dicho por qué tienen tantas imágenes y las si están los 10 mandamientos, y le dice ella, pero la mera verdad, ¿sabes por qué no quiero ir a una de tus iglesias? Y me dice, los pastores son duros. Y ella dice, no te escuchan, te chicotean. Y ella dice, y en la católica, dice ella, pone que, se pone que está frío y todo, está muerto, pero te escuchan. Y dice, y yo he mirado que tristemente donde tú vas, tienen sus grupos, o ya sea el pastor o la pastora, unos gritazos, chicotean a la gente, te hablan bien feo, ni te conocen, y digo, sí, cierto, es por la imprudencia y la falta de preparación. Y en esa área yo he mirado que ellos han usado mucho la estrategia de la prudencia. Y digo, qué tremendo. Y la gente, porque no quieren que los traten mal, o sea, la consejería, prefieren, aunque sea un desastre total la religión, se quedan ahí porque no los chicotean, pastor. Sí, y pues nosotros necesitamos trabajar más esta parte, ¿verdad? Ir avanzando más esta parte en nuestra vida y en el ministerio en el cual estamos en la iglesia. Y yo insisto con esta parte, ¿verdad? Para darle mejores cuentas a Dios de nuestra labor aquí en la tierra. Gracias, María, por tu participación. Pastora Moni, por ahí hace falta que la escuchemos. ¿Cómo está, pastora? Denos su punto de vista para ir cerrando ya la clase. Muy bien. Bendiciones a todos. Interesante clase. Después de escucharlos a todos, pues es interesante darse cuenta de diferentes perspectivas. Y yo creo que estamos nosotros como pentecostales o personas protestantes ante un gran desafío debido al cambio que ha adoptado la Iglesia Católica desde su interior, tanto desde la liturgia y también una liturgia muy parecida al pentecostalismo, y también las personas están siendo discipuladas desde ese contexto, tienen grupos de oración, tienen células, tienen todo un organigrama como el de las iglesias cristianas pentecostales. Entonces nosotros estamos ante un gran desafío, porque así como la balanza en algún tiempo, la iglesia cristiana tuvo muchos adeptos católicos, hoy la balanza se está yendo al otro lado, porque nosotros, bueno, pues las herramientas que teníamos antes ya no nos sirven hoy, porque ellos también las tienen. Ellos también creen en Dios, también tienen Espíritu Santo, también son cristianos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir más allá en contenido.
en contenido, en discipulado, porque ahorita pues yo creo que es parte de la ola carismática que ellos han desarrollado y eso está llevando a la gente de las iglesias pentecostales hacia al catolicismo porque no tienen tal vez un discipulado o unas bases de doctrina. Entonces ellos dicen, es la misma, cantan igual, adoran igual, hablan igual, nada más que pues allá tal vez tengo más libertades o no tengo que estar todos los días, no sé, pero por una vida light que estamos viviendo, también se da allá. Entonces hay muchas cosas que están la balanza ahora hacia qué lado. Y yo creo que la globalización también está afectando mucho, así como se globaliza la economía, la información, también la fe. Entonces estamos para mí desde un punto de vista ante un gran desafío, ante un gran reto como consejeros, como pastores y como hijos de Dios. Gracias. Hace poco tengo un paciente que es católica de hueso colorado, como luego dicen, y ella llegó muy triste al consultorio y lo primero que me dijo es, ¿por qué si yo soy cristiana, por qué no soy como los otros cristianos? ¿Por qué yo estoy triste? ¿Por qué los otros cristianos sonríen? Se les nota una felicidad y yo que soy cristiana no lo tengo. Entonces, sentí que el Espíritu Santo puso en mi mente esa porción bíblica que habla de este hombre de Cornelio, que era un hombre piadoso, que oraba mucho, pero que le faltaba la revelación del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre del Señor Jesús o el bautismo. Entonces, Dios pone esa frase en mí, le digo, y leyó todo el capítulo y al final se topa con que hacía falta que bajó, descendió el Espíritu Santo sobre él para completar esa obra. Entonces, bueno, ahí el Espíritu Santo me abrió los ojos y puso eso en mí y yo dije, yo creo que por aquí tenemos que irnos. Por aquí tenemos que confrontarlos. Y a ver, ¿por qué no tienes esa paz que da el Espíritu Santo? Le digo, ¿tú has sido llena del Espíritu Santo? Y me dice, no, nada más he oído que hay Espíritu Santo. Entonces yo creo que nuestra identidad está en el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Así es, pastora. Y pues bueno, ya se nos fue el tiempo. Yo les invito mucho, si no vieron la película de Martín Lutero, yo les invito a que la vean, a que un mensaje muy especial del Espíritu Santo creo que se va a quedar plasmado ahí en nuestras vidas. Y bueno, la clase o la lección del día de hoy, la enseñanza que tiene que ver con el día de hoy es que podamos nosotros encontrar el fundamento del consejo en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos la semana pasada en el Antiguo Testamento, lo hemos visto a través de la historia de qué manera la cura del alma ha venido como menguando mucho en ese servicio que nosotros debemos de prestar como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que abordando la iglesia tradicional, tienen una parte, la iglesia tradicional tiene una fortaleza muy, muy tremenda, que era lo que ahorita abordaba algunos de ustedes, que tiene que ver con el confesionario, donde la gente va, platica, dice, se desahoga, saca lo que tiene que sacar, y mucho de ese trabajo lo hacemos nosotros como consejeros. La gente se siente escuchada, la gente se siente valorada, la gente se siente atendida, y más cuando oras y todavía hay una palabra de bendición para ellos, difícilmente la gente se va a ir de nuestras congregaciones si nosotros echamos mano a este trabajo tan importante, que es lo que tiene que ver con escuchar a las personas y que se puedan sentir parte de lo que es la congregación, de lo que es el lugar donde nosotros estamos. Así que pues bueno, yo les bendigo, gracias a cada uno
por las participaciones. Los que no pudieron participar ahorita van a ser los primeros de la siguiente clase. Así es que, pues, un abrazo, feliz noche para todos y pues el Señor me los bendiga mucho. Si gustan por ahí de abrir sus micrófonos, nos despedimos. Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Queremos mucho. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Feliz noche. Amén. Saludos. Dios les bendiga. Hasta Sinaloa, hasta Richland. Dios les bendiga. Washington. Bendiciones. Hasta, Amén, amén. Desde Culiacán, Sinaloa, saludos para todos. ándele. No sé qué traías, Martín, con ese llaverito de Chapala.